está. 3, 0, 3. Y así todos los elementos. Nuevamente, aquí se intersectan todos. ¿Cómo hago la composición? Menos 3, me voy a G, porque acá me indica que es G, segunda componente menos 3. Menos 3G. Menos 3G. Segunda componente acá, menos 3G. El X es menos 3. Entonces, pongo aquí menos 3, es de la intersección, y primera componente en F menos 3, 1. Entonces, el par va a estar formado por menos 3 y 1. Ahí está. Menos 3 y 1. Y así, por ejemplo, acá menos 1. Para menos 1 me da menos 1, me da menos 2. Reemplacen aquí, porque acuérdense que este es el G de X. O está aquí, ¿ve? G de X menos 1. G de X menos 1. Acá, menos 1, despejo X y me va a dar menos 2. Entonces, si tengo menos 2 aquí, menos 1 voy a buscar como primera componente en F. En F menos 1, 0. 0, ahí está. Entonces el par va a estar formado por menos 2 y 0. Ahí está. Y así voy formando cada uno de estos pares, mirando lo que tengo aquí. Todavía puedo trabajar yo con este diagrama para uno finito y otro infinito, ¿no? Este es infinito y este es finito. Puedo hacer el F compuesta con G y de igual manera puedo hacer G compuesta con F. De la misma manera, pero acuérdense dónde va. Cuando es G compuesta con F, aquí va G y aquí va F. Y esa intersección cambia. Ahora va a ser el rango de F intersectado con el dominio de G, diferente del vacío. Igual, copio todos los pares ordenados, menos 3, 1, menos 1, 0, 3, 4, 0, 1, 0, 1 y 2, 5. Y para G, estos son los X. Entonces pongo acá 2, son los X en G de X. Entonces tengo de 1, 2, 1, 5. Aquí no elijo 5, ¿por qué? Porque acá me dicen que esto de aquí solamente puedo tomar valores menores que o iguales a 0, el X. Entonces el 1 no puede ser el único, es el 0, porque son menores o iguales a 0. 0, 3, entonces 3. ¿Podría tomar otro valor negativo? No hay, ya no hay. Entonces solamente el único par será este, que pasa por 0, y la segunda componente es 3, que se genera de evaluar F de X en G. De F de X en G. Para ver más ejemplos, vamos a ver el PPT de la semana 7. Vamos a ver ese PPT. Ahí hay más ejemplos sobre esto. ¿Han visto el PPT 7? ¿Les he subido el PPT 7? ¿Se acuerdan o no? ¿Les he subido el PPT 7? Entonces nos vamos al PPT de la semana 7. Hemos hecho 2 ejemplos aquí. Vamos a ver 2 ejemplos más ahí. En el PPT 7. A ver, dejo de compartir y voy a compartir el PPT. Aquí está. Este es el PPT. Entonces, aquí también hay tema funciones, composición de funciones y ecuaciones paramétricas de la semana 7. Acá dice, al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante identifica y halla una composición de funciones aplicando la condición. Ya saben cuál es la condición. Grafica, halla la trayectoria y escribe en coordenadas cartesianas la regla de correspondencia de una función dada en forma paramétrica. Composición de funciones. Nuevamente, lo que ya vimos, regla de correspondencia, cuando tengo F compuesta con G, voy a evaluar G en F, de esta manera, y encuentro la regla de correspondencia.
El dominio de F compuesto con G se computa de números X que pertenecen a los reales, tales que X pertenece al dominio de G y G de X al dominio de F. Aquí está trabajando todo con el dominio. El dominio. X pertenece al dominio de G y G de X pertenece al dominio de F. Cuando ustedes trabajan con esta condición, aquí se va a generar cualquiera de las ecuaciones que hemos visto, que hemos trabajado. Para eso hemos trabajado, perdón, ecuaciones también, ecuaciones e inecuaciones. Aquí se generan ecuaciones e inecuaciones que tengo que resolver para encontrar X e intersectar con este conjunto. Entonces aquí pueden apuntar que van a encontrar ecuaciones e inecuaciones cuando estudien el dominio de la composición, ya sea F compuesta con G o G compuesta con G. Aquí nuevamente está el gráfico, un poco diferente porque acá hay dos, acá también hay dos, sí, bueno, una elipse y una circunferencia, acá dos elipses, y nosotros hemos trabajado con uno, pero es lo mismo, ¿no? Acá fíjense, si yo quiero F compuesta con G, entonces acá F y acá G. Acá va G, esta es la intersección del dominio de F con el rango de G, diferente de así. ¿Y cómo se hallan los elementos de F compuesta con G? Aquí están los X y acá están las unas componentes. Eso cuando estoy trabajando con conjuntos finitos, ¿no? Con conjuntos infinitos, la regla de correspondencia. Dice que se observa que para que exista F compuesta con G, el rango de G debe intersectarse con el dominio de F. La composición de funciones asociativa. Dice, dada tres funciones, cualesquiera definidas por F, por estas reglas de correspondencia, si yo quiero realizar la composición de estas tres funciones, puedo hacer de esta manera. Puedo realizar la composición de esta manera. Primero, G con F y luego compongo un H. O también puedo componer las dos primeras y luego la última. Luego, la composición de funciones no es conmutativa. F compuesta con G es diferente a G compuesta con F. Y acá les damos un ejemplo. Dos reglas de correspondencia diferentes. Uno es 6x más 13 y el otro es 6x más 1. Son distintos. La función identidad. La función identidad y su x es igual a x. Al componerla con cualquier función, da como resultado f de x. También ix, que es la función identidad, conmuta con todas las funciones. Por tanto, esta función es un elemento neutro en la composición de funciones. Además, como ya conocemos funciones inversas, si yo compongo una función con su inversa, o la inversa con la función, voy a obtener el argumento. El argumento. Este de aquí. El argumento. Entonces, esto también debo tener en cuenta. Debo de tener en cuenta. Seguimos con la composición de funciones. Ejemplo 1. Aquí, dos conjuntos, tres conjuntos. Los conjuntos A, B, C. F dice que está en el dominio en A y el rango en B. Dominio en B y rango en C. Entonces, F serán estos pares ordenados y G serán estos pares ordenados. Si yo quiero hallar la composición, acá está más claro que lo que... Bueno, yo creo que es igual. Fíjense, acá, si voy a hallar G compuesta con F, G compuesta con F. G está ubicado aquí y F aquí. Entonces, escribo todos los pares ordenados. 1A, ahí está. 2B, ahí está. 3D, ahí está. A5, ahí está. B5 y C5. D6, ahí está. Entonces, ¿cuáles están en la intersección? Solamente A, B y D. C no está. No hay ninguna segunda componente en F que sea C. Entonces, las intersecciones son A, o los elementos que se intersectan son A, B y D. Paso por esa intersección y la composición se va a generar. Los elementos que se encuentran aquí
pasa por esa intersección y la segunda componente será 5. Acá está, 1, 5. 2 aquí, pasa por esa intersección, la segunda componente es 5, 2, 5. 3 pasa por aquí, por esa intersección, y la segunda componente es 6. Dice, se nota que no coexisten G con F y F con G. F con G. Y el dominio de F es A. Los conjuntos A y C no se intersectan. A y C. Esto vimos cuando trabajamos o cuando vimos la conmutatividad. Otro ejemplo. Acá este ejemplo ya es con reglas de correspondencia. No. Acá hay un conjunto finito. Entonces acá tengo que redefino, ahí está. Se redefine, está la redefinición, y empiezo a trabajar. Como tengo conjuntos finitos, fíjense, se ubica todavía aquí en el diagrama 2, 2, 0, 1, menos 3, 4, menos 1, menos 4, 4, menos 1. Y para F, aquí, dependiendo de esto, voy a encontrar el I, ¿no? Si tengo 2 aquí, 2, voy a reemplazar dónde está 2 aquí. F, 2, aquí. Aquí se supone, pero no hay 2 aquí. Entonces, no tiene esta componente F aquí. No se intersecta 2, o 2 no pasa esta intersección, ¿no? No se intersecta el rango de G con el dominio de F para 2. El otro, con 1. Me voy aquí. Este 1 ¿está en qué regla? Está aquí. ¿Sí? Sí, está aquí. Me voy aquí, 1, y el I será menos 1. Ahí está, menos 1. Después está este 4, ¿dónde está? Para F. Porque este es su X, ¿eh? Su dominio, su rango. Su dominio 4. Me voy aquí, ¿dónde está 4? Aquí. 4, 16, menos 4, 12, más 2, 14. Ahí está. 14. Ahora menos 4. Menos 4 también está aquí. 16 más 4, 20, más 2, 22. Ahí está. Menos 1. ¿Dónde está menos 1? Está aquí. Menos 1, 1. Ahí está. Menos 1. Entonces, los pares ordenados serán porque pasa por esa intersección, y este será el segundo elemento. Aquí está 0, menos 1. Aquí, menos 3, pasa por la intersección, 14. Esta es 1. 1 pasa por la intersección, la segunda componente. Y el último, 4, pasa por la intersección y 1. Acuérdense que solo los que pasan por esa intersección, o con los elementos que pasan por esta intersección, bueno, los elementos que están en esta intersección van a, con esta intersección como condición, se va a elaborar o se va a generar cada uno de estos pares ordenados. Acuérdense que los X están aquí, y las segundas componentes de la composición F con G, lo que tengo es G evaluado en F. Entonces, primera componente X y segunda componente para la composición será G evaluado en F, que son estos valores. Entonces, esta condición ayuda a generar estos pares ordenados, o ayuda a generar la composición, o es la condición que debo cumplir para tener la composición de F con G. Y acuérdense que cuando es F con G, F va aquí y G va aquí. F va aquí y G aquí. Deben de tener en cuenta eso. Dice que hay una pregunta, dice si viene en la práctica de mañana.
Esto no viene en la práctica de mañana, pero viene en el examen de medio curso. Así que tienen que tener la teoría. Ya acá hay otro ejemplo donde tienen que... aquí sí de encontrar el dominio. Acá el dominio, tienen el dominio aquí. Y encuentran el dominio para la combinación de las reglas de F con G. ¿Ven? Tienen aquí F1 compuesta con G1, F1 con G1, F1 con G2, F2 con G1 y F2 con G2. Entonces, todas las combinaciones entre reglas de correspondencia de F y G. Se halla el dominio para cada una de esas composiciones. Y para el primer caso sale 0,2. Para el segundo, 2,2 raíz de 2. Y para los dos últimos casos, vacío. Entonces, la composición solamente está para estos dos intervalos. Se tiene para estos dos intervalos. Aquí está, 0, 2 y 2 raíz de 2, ¿no? 2 cerrado y 2 raíz de 2 abierto. Aquí 0 cerrado y 2 abierto. ¿Cómo se ha trabajado esta regla de correspondencia? Como F compuesta con G, entonces se ha evaluado G para este intervalo, G para este intervalo, 0, 2, en F. También para el intervalo 0, 2. Aquí. ¿No? Aquí se ha redefinido, se ha puesto positivo, porque esto siempre es positivo, entonces le quito las barras. ¿Tienen alguna pregunta? Igual aquí, se ha evaluado G de X para este intervalo. Este intervalo está aquí y se ha evaluado en F, que es este de aquí. Esto se ha evaluado aquí. Porque este es F1 con G2. Esto evaluado aquí. Ahí está, la raíz de X al cuadrado menos 4 menos. Sigo con composición de funciones, este último ejemplo. Entonces tengo F, tengo la composición, acá me dan la composición y me dan un H. Y me piden hallar la función G, que no la tengo, y determinar H compuesta con G. Entonces la composición, lo que les acabo de decir, ¿no? Evaluar G en F. Ahí está. Es 2G de X menos 1. 2X menos 1. Estoy evaluando G de X en F, que es F, por eso es que tengo 2G de X menos 1. Entonces dice 2Gx menos 1 es igual a menos 2X al cuadrado menos 1, que me dan como información. Aquí, aquí. Reemplazo. Y tengo que G de X es menos X al cuadrado, que X pertenece, abierto en unos 4 hasta 2 cerrado. Hasta 2 cerrado. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces acá les dan la composición. Fíjense. Y les dicen que es igual a menos F de menos X al cuadrado. Una vez que tengo yo G de X, puedo reemplazar, ¿no? Porque esta es la evaluación. Este es F compuesta con G, 2G de X menos 1 es igual a menos 2X al cuadrado menos G de X. G de X es igual a menos X al cuadrado, que es lo que me piden, es lo primero que me piden, y luego la composición. Y luego tengo que hacer todas las combinaciones para encontrar los dominios, ¿no? O tengo que encontrar el dominio de todas las composiciones. Entonces el dominio de H con G es este el dominio y encuentro, ¿no? Para todos los casos. H1 compuesta con G. Todo con G es esto de aquí, ¿no? Con menos X al cuadrado. G. Pero tengo H1 y H2. Entonces H1, ahí está. Este es el dominio. H2, este es el. Entonces, la composición, ¿cómo encuentro? Evalúo G de X en H.
para el primer caso. Y para el segundo caso igual, ¿no? Evalúo G de X en H. Este es para H1 compuesta con G y este es H2 compuesta con G. Entonces ustedes tienen que repasar esto. Repasar. Terminan mañana la práctica y empiezan a repasar esto. Ya no hay tiempo, jóvenes, ¿no? Está disminuyendo ya el tiempo. Ya no hay mucho tiempo, ya estamos por la mitad. Sigo con composición de funciones, acá hay unos ejercicios propuestos. Tienen las 3 funciones y van a ir a las composiciones, ¿no? Y van a escribir acá. O van a elegir de acá, ¿no? La expresión que obtienen. Acá, composición. Ecuaciones paramétricas, que es lo último de funciones. Dice si la PC va a ser virtual, no. Mañana es en el salón. Así que pónganse a estudiar, ¿no? Si f y g son funciones de t, son paramétricas en el intervalo i, entonces las ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas. Las dos ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas y a t se le llama parámetro. Entonces voy a tener, en el plano cartesiano, voy a tener un conjunto de puntos que se obtiene cuando t varía sobre ese intervalo y se ubican en el plano cartesiano. Y esa es la gráfica de la curva en el plano cartesiano, de esta curva C. Entonces esto, yo le doy valores de este intervalo a t y puedo encontrar los pares ordenados x e y. Es lo primero que se hace cuando se trabajan funciones paramétricas. Encontrar una tabla, o los valores x y, para poder graficar en el plano cartesiano este tipo de ecuaciones paramétricas. Ahí está. Están estas dos ecuaciones paramétricas para t mayor que menos 1. Entonces, se da valores para t, fíjense, y se encuentran puntos. Puntos. T0 tiene el punto 1,0. T igual a 3, T igual a menos 0,75, etc. El primer trabajo, entonces, es encontrar estos puntos para poder trazar la gráfica en el plano cartesiano. El segundo trabajo que se hace es poner esas flechas llamadas trayectorias para saber cómo van ubicados los pares ordenados. Esto me indica cómo van ubicados los pares ordenados. Como acá es menos 1, se toma un menos 0,75, primero es este, después es este, después es este. Y luego se escribe las ecuaciones paramétricas en términos de las coordenadas cartesianas, o no en términos, ¿no? Se escribe la ecuación en coordenadas cartesianas. ¿Y cómo se hace? Aquí hay un procedimiento. Por ejemplo, yo tengo x, elevo al cuadrado, despejo t y tengo t. Luego, ¿qué hago? Tengo y, la segunda ecuación, ahí está, y reemplazo t, ¿no? Y tengo todo en términos de x e y. Esta es la ecuación en coordenadas cartesianas. Esta es la ecuación en coordenadas cartesianas. Ahí está. Simplificando me da y es igual a 1 menos x al cuadrado. Para los x mayores que 0. Y acá describen esto. La ecuación rectangular o cartesiana, sinónimo, rectangular o cartesiana, y es igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces, el trabajo que se realiza con ecuaciones paramétricas son 3. El primero, valores de t para encontrar los puntos x y. Pero los valores de t que pertenecen al intervalo cuando se escriben las ecuaciones paramétricas, esto de aquí. No puedo tomar, por ejemplo, menos 5, no puedo tomar t menos 5, no. Tengo para t mayor que menos 1, entonces por eso es que acá toma menos 0,75. Segundo trabajo,
escribir la ecuación en coordenadas cartesianas. Aunque segundo es la ubicación de los pares, ¿no? Y dibujar estas flechas que representan la trayectoria de la curva, o la ubicación de los pares ordenados en el plano cartesiano. Me indican estas flechas, no se olviden, la trayectoria o cómo se van ordenando los pares ordenados en el plano cartesiano. Y por último, la ecuación rectangular o la ecuación cartesiana. Ya les mostré aquí un procedimiento, cómo se escribe la ecuación paramétrica en términos de x e y. Otro ejemplo, nuevamente la ecuación paramétrica. Aquí sí se muestra la tabla. Y aquí se ubican los pares ordenados y se ubican las flechas. Ya estamos, tenemos la tabla, tenemos la trayectoria y nos falta la ecuación cartesiana. ¿No hemos hallado la ecuación cartesiana o sí? No, no hemos hallado la ecuación cartesiana. Un momentito. Seguimos. Encontraron por si acaso la ecuación en coordenadas cartesianas. A ver, vamos a encontrar. La ecuación de coordenadas cartesianas. A ver, dice x es igual a t menos 1. Despejo t. X más 1 es igual a t. ¿Ya? Y tengo que y es igual a 2t. X más 1. Más 4. Y es igual a 2x más 2 más 4. Y es igual a 2x más 6. 2x más 6. 2x más 6 salió y es igual a 2x más 6. A ver, encuentren la ecuación cartesiana. A ver si puedo escribir encima de esto. ¿Podré escribir? No, ¿no? Este es un PDF. No puedo escribir encima, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien sabe? ¿Sí puedo escribir encima? No. A ver, acá. Nada. 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 Ya, entonces ustedes, para que escriban esto en coordenadas cartesianas, estas ecuaciones en coordenadas cartesianas, despejan de aquí x más 1 igual a t, y reemplazan aquí. Sería 2 por x más 1. 2 por x más 1 más 4. Entonces sería y es igual a 2x más 2 más 4. Y es igual a 2x más 6. 2x más 6. ¿Sí? X que va desde
A ver, desde -4 hasta 1. Hasta 1. X que va desde -4 hasta 1. Otra. Aquí sí es que se escribe la ecuación en coordenadas cartesianas. Aquí sí está. Entonces acá nuevamente la tabla, se ubican los pares ordenados, las flechas que indican la trayectoria, y acá se halla la ecuación cartesiana. ¿Qué se hace en este caso? Fíjense, se pasa al primer miembro, igual a 9 seno, se eleva al cuadrado, ¿no? X menos 1 al cuadrado igual a 9 seno cuadrado de t. Igual para esto, y más 2 al cuadrado igual a 9 coseno cuadrado de teta. Sobre, no, nada de sobre, es la suma de estas dos ecuaciones. Entonces acá hay una identidad trigonométrica que es 1 si yo sumo, y se genera la ecuación de una circunferencia. Pero no es toda la circunferencia. Acuérdense de las funciones raíz cuadrada. Entonces aquí despejo y voy a tener y igual a más menos la raíz, menos 2. Más menos la raíz. Elijo la raíz que tiene signo positivo porque lo estoy viendo también aquí en la figura, ¿no? Estoy viendo la figura. Y aquí sí tienen los tres trabajos que se realizan con las ecuaciones paramétricas. La tabla para el gráfico, la trayectoria y cómo se genera la ecuación cartesiana de estas ecuaciones paramétricas. 4 igual, tienen todo también, tienen la tabla, la trayectoria, aquí está, y tienen la ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana de la curva, ¿no? Esta es una hipérbola equilátera, un pedazo de una hipérbola equilátera, sí, un pedazo de una hipérbola equilátera. Ya acá de repente escribo 1 sobre 3t, 1 sobre 3t, ¿no? Despejo y reemplazo aquí. O 3 a la t, ¿no? 3, 1 sobre 3 a la t. Sí, acá fíjense, empiezo con esto, 1 sobre 3 a la t, necesito 3 a la t. Entonces, esto será 1 sobre 3 a la t y más 1, igual a 1 sobre 3 a la t. Esto pasa aquí como 1 y más 1, igual a 3 a la t. Y eso es lo que se reemplaza aquí y tengo la ecuación cartesiana. Y fin, tenemos ejercicios propuestos aquí. Ejercicios propuestos, 4 ejercicios propuestos. Y termina el material. Esto se los voy a subir, no recuerdo si, ya les he subido ese material, ¿no? ¿Alguien ha visto? ¿Alguien Del ha 2020, revisado? del 2021, ¿listo? ¿Qué está? El del 2021 está. Ya. Voy a cambiar. ¿Tienen alguna pregunta, algo sobre esto? Jóvenes, entonces mañana termina esto, termina la práctica y empiezan a trabajar esto. Vamos a trabajar el día lunes todavía, no, el día martes. Todavía vamos a tener una clase antes del examen de medio curso. Entonces, estudien para que hagan las preguntas correspondientes. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, esto después lo repasan y se ponen a trabajar. Ahora vamos a ver el seminario. El seminario. El seminario
Y tenemos aquí otros ejemplos, ¿no? De ecuaciones paramétricas para terminar ya, y vamos a mostrar el seminario también. ¿Ya? Entonces esto en este espacio de tiempo. Vamos a abrir el seminario. Seminario. Ya vamos a terminar entonces nuestro archivo. Ya vimos el PPT de la semana 7 para ver la composición, y también ya de paso hemos visto las ecuaciones paramétricas. Pero acá también tenemos ecuaciones paramétricas. Entonces tengo la curva, estas son las ecuaciones paramétricas, T pertenece a un intervalo, ¿no? Estamos Profesora, no está trabajando compartiendo con... pantalla. Ay, perdón. A ver. Ahí está. Ahora sí se ve, ¿no? Lo que les decía es que tienen aquí las ecuaciones paramétricas. Aquí están. X en términos de parámetro T y en términos de parámetro T. T, que pertenece a un intervalo, este intervalo, si yo encuentro los valores para X y, va a generar una función, porque nosotros estamos trabajando con funciones. Entonces, un ejemplo aquí, tengo esta curva, y acá sí está bien claro lo que les decía. Se hace tres cosas aquí con las ecuaciones paramétricas. Primero, la tabla para graficar, ¿no? Luego, las flechas para indicar la trayectoria de los pares ordenados ubicados en el plano cartesiano. Y por último, la ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana. Aquí está. ¿Ya? ¿De dónde se saca esta ecuación cartesiana? Uno aquí puedo hacer lo mismo que he hecho en el ejemplo del PPT, ¿no? Elevar al cuadrado, sumar el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t, que es igual a 1, y me va a quedar esta ecuación. Tengo la gráfica, acá tengo dos raíces, elijo la positiva, dependiendo de la gráfica, o por la gráfica, ¿no? Observo la gráfica y debo tomar los i positivos, y esta es la ecuación. ¿De dónde saco los valores de x? De aquí la tabla, ¿no? Va de menos 2 hasta 1 cerrado, ¿no? Por esto. 0 cerrado hasta por menos. Acá tengo un ejemplo 2 también. ¿Ves? Les piden hallar su gráfica, la ecuación cartesiana y su trayectoria. Aquí está la tabla. Aquí unos cuantos valores, porque esto va hasta más infinito. Empezamos por 0. Acá está pintado porque 0 es abierto. Entonces aquí aparece abierto. Pero puedo tabular, ¿no? Teniendo en cuenta que esto es abierto, que 0 para t es abierto. Y este par es abierto en el plano cartesiano. Nuevamente ubico los pares ordenados, grafico la trayectoria, las flechitas, y la ecuación cartesiana. La ecuación en coordenadas cartesianas. Ahí está. ¿Qué hago aquí? De repente acá, x, reemplazo x aquí, x al cuadrado, acá más 3x menos 1. Y eso es lo que tengo aquí, ¿no? Le doy la forma luego y tengo la ecuación de una parábola. De un pedazo de parábola, porque no es toda la parábola, es un pedazo de parábola. En el ejemplo 3, acá x menos 2, y más 3 elevado al cuadrado, un pedazo de circunferencia. Aquí está. No he llenado la tabla aquí, solamente considero 3 puntos, y tengo que es este pedazo de la circunferencia, su trayectoria, ¿no? Acá está la ecuación de este pedazo de circunferencia. ¿Y de dónde obtengo los valores de x? De aquí de la tabla, ¿no? X me voy aquí, va desde aquí hasta aquí. Hasta 7. Y ya vimos pues el ejemplo en el PPT de la semana 7. Los ejemplos, ¿no? Con eso empezamos. Con eso iniciamos.
Profesor, ese Word también lo va a poner en el Moodle para poder Sí, revisarlo. sí, ahorita. Ahorita que termine lo voy a poner. Aunque no lo van a necesitar para mañana, pero ya lo van a tener. ¿Ya? Gracias, profesor. Sí. Pero lo leen, pues lo vuelven a hacer. Si quieren, lo imprimen, lo pintan, lo corrigen, lo que ustedes quieran. Pero úsenlo. Ya está. Acabamos nuestro archivo. Ahora pasamos a... Esto sí han tenido que hacer ya. Esto de aquí, vamos a compartir el seminario. El seminario. A ver, ¿dónde está el seminario? Acá está. Este es el seminario. Entonces aquí están las funciones exponenciales y logarítmicas. Aquí nos habíamos quedado en 3, ¿no? Tienen las funciones exponenciales y logarítmicas que pueden ayudarse con una tabla y para verificar con su GeoGebra. Aquí ya funciones seccionadas, logarítmicas con trigonométricas, ¿no? Exponenciales con trigonométricas, todas las funciones que hemos visto. Aquí tienen ya las operaciones. Acá las operaciones. Esto también es igual a como hemos trabajado ahí en la pizarra. Intersectan, esta intersección van a ser puntos. Entonces, por ejemplo, -3, -2. -3, -2 está aquí. Primero tengo que redefinir esto, ¿no? Redefino y -3 está aquí. Entonces, reemplazando -3 aquí voy a obtener la segunda componente del par. La respuesta de esto, como este es uno finito y este infinito, la respuesta va a ser finito. Van a ser pares ordenados. Pero el trabajo es el mismo. La recta real, intersecto los dominios. Primero redefino, ¿no? Esto tengo que redefinir. ¿Qué me da aquí? Me da 1, 2. ¿Qué me da? A ver, lo definan ahí. Me da -x, -1 mayor que 0 para 1. Sería x más 1 menor que 0 para 1. X menor que -1. Menor que -1. Quedan 2, ¿no? Quedan 2. Uno de -3 a -1 y el otro de 1 a 1. 2 quedan aquí cuando redefino. Entonces grafican igualito como hemos graficado ahora en el repaso. Aquí. A ver, tenemos unos minutitos. ¿Podemos hacer esto en la pizarra? A ver, o alguien lo quiere hacer. ¿Alguien lo puede hacer en la pizarra? A ver, copien. A ver, los pares son -3, -2, -1, 8, 0, 1, 1, 3, 2, 4, raíz de 7,2 y 3, 6. 3, 6. Si es 0, es 1. X igual a -1. Cuando es 1. Ya. Entonces, a ver, me dicta la redefinición. 3, 6 es el último. Me dicta la redefinición. Es el logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 3 para x mayor que raíz de 3. Y el otro es SGN menos x menos 1 menos 3 menor igual que x menor que menos 1, ¿no? X igual a menos 1 es menos 1. Y de menos 1 abierto hasta 2 es menos 1, ¿no? Menos 1. Ya está. Entonces nos vamos a la pizarra. No se ve la pizarra. Recién voy a poner la pizarra. A ver, no. ¿Alguien quiere hacer el trabajo? Nosotros vamos dictando.
¿Ya? A ver, ¿alguien? ¿Alguien quiere trabajar? Nadie. Y entonces, dominio de F. La recta. ¿Cuáles son los puntos? Menos 3, menos 2. Menos 3 puntos. Menos 3, menos 2. El otro. Menos 1, 8. El otro, 0, 1. 0, 1. El otro, 1, 3. 1, 3. El otro es 2, 4. 2, 4. Dos, 4. 2, 4. Y el otro es raíz de 7, 2. Raíz de 7. Raíz de 7, 2. El otro es 3, 6. El último. 3, 6. Ya está. Entonces, el otro, el dominio de G. Ya, ahora sí díctame el dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? El primero. El primero va mayor que raíz de 3. ¿Dónde está raíz de 3? Por aquí, ¿no? Abierto. Y abierto es logaritmo. Logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Escucho. Ahora aquí. Es más atrás. ¿Ah? Es más atrás. Sí, porque es 1,73, ¿no? Es más acá. Entonces aquí es, ¿no? Right. Ya está. Ya, aquí díctenme. El primero está entre menos 3 y menos 1. Aquí, cerrado. Menos 3 y menos 1, ¿no? Cerrado, menos 3 y abierto menos 1. ¿Cuál es la regla aquí? Es 1. ¿Sí? Con 1. Perdón, con menos 1. Es hasta 1. Con menos 1 es 0, ¿no? ¿Perdón? El último, a ver si me dictan ustedes el último. Es de menos 3 hasta 1. ¿Ah? Es de menos 3 hasta 1. Pues. Por eso, pues, cuando es 1, es para los x menores que menos 1.
Y como va hasta, 3, hasta menos 3, entonces entre menos 3 y menos 1. Cuando es menos x menos 1 igual a 0, x igual a menos 1. Entonces acá c, menos 1, 0. ¿Cuándo es menos 1? Cuando es menos x menos 1 menor que 0. X más 1 mayor que 0, x mayor que menos 1. Sería Pero con, va no sería solamente con negativo, profesora. a... No ¿Hasta sería dónde va este? ¿Hasta dónde va? Hasta... Jóvenes, es ¿hasta desde, dónde va? es desde menos 3 hasta 1, profesora. Y tomaría el signo 1, el menos 1 que digo. Hasta menos 1, nomás va. Hasta menos 1. Entonces solamente va estos dos nada más. Estos dos nomás va. No hay más. Claro, jóvenes, miren. S, G, N, D, menos X, menos 1. Será 1. ¿Cuándo? Cuando X menos X menos 1 mayor que 0. ¿Qué me da aquí? X más 1 menor que 0. ¿No es cierto? X menor que menos 1. Pero esto va desde menos 3 a menos 1. Entonces es 1. Será 0 cuando X es igual a menos 1. Ahí está, menos 1, 0. Menos 1, 0. Y solamente basta menos 1, no hay más. Acá, si yo quiero redefinir, quiero terminar la definición, acá iría menos 1 cuando x es mayor que menos 1. Pero no hay, pues, esta regla no hay. Solamente quedan estas dos. Entonces, ¿cuál es la operación? Es f entre g, creo. Pares ordenados. ¿Cuáles son los pares? Menos 3 y menos 3. Sería menos 2 entre 1. No, pero tengo que poner primero el menos 3. Menos 3, coma, menos 2 y menos entre 1. Sería coma, menos 2. ¿Está bien? Jóvenes, ¿está bien? Otro. 1, menos 1. Todos estos son cerrados. Este es abierto, entonces tiene que ser con este. Sería 8 entre 0. Con menos 1 sería 8 entre 0. ¿Podrá ir este par? No Profesora, va. profesora, Escucho. una consulta, mira. Aquí me sale x menor que 1, si lo intersectado con x mayor a raíz de 3 me va a dar vacío. Y acá abajo igual x igual a menos 1, intersectado con su x mayor a raíz de 3 igual me da vacío. En el único que voy a cumplir es en este de acá, intersectando con x Este es raíz de mayor a raíz de... 3. Ajá, ahí. No es la redefinición, esta de aquí no tienes que intersectar con este menos 3 cerrado hasta menos 1, no tienes que intersectar con esto, que yo recuerde, sí. ¿No es así? Ah, eso es, Entre profesora. menos 3 y menos 1. Ah, no había visto eso, profesora, disculpe. Sí, así es. Entonces solamente toma esto y esto, porque tengo que intersectar con menos 3 y menos 1, nada más. Esto es menor que menos 1, ya hasta menos 3 el tope, y mayor que menos 1 no hay, pues no hay mayor que menos 1, porque acá está el 1, 0, 1, acá está 0, 1. El otro par, ¿es f entre g? ¿F entre g es la operación? Jóvenes, ¿es f entre g? No hay raíz de 3, hay 2. 2. Entonces, 2 aquí, coma, 4 entre el logaritmo, cuando esto es 2. 2, 4, 1, logaritmo
en base 2 de 1, 0. Acá también es 0. Tampoco no va. Si es que fuera la operación. No me acuerdo la operación. Acá, raíz de 7. Ya, raíz de 7. ¿Cuál es la segunda componente? Este es 2, ¿no? 2 entre raíz de 7, 7, 4, 2. 2 acá. Entonces esto es 1, si va. Y el último, este de acá, sería 3, la primera componente, y la operación F entre G es 6 entre 3. 3 por 3, 9, 6. Y acá sería logaritmo en base 2 de 6. Logaritmo en base 2 de 6. Así sería este par. ¿Cuál es su consulta, joven? Parece que se ha quedado ahí en el aire. ¿Cuál No, es la profesora, consulta? no, profesora, todo claro, simplemente me había confundido. Como usted sacó lo que tenía en pantalla el problema, había copiado mal el dominio, por eso estaba confundido. Pero todo claro, pues, está bien. ¿Está bien? Sí, no hay problema. Y ya. ¿Es F entre G la operación? Sí, es F F, entre G. y ya Sí, está. Entonces, todo lo que tenga denominador 0 no va. No va. Entonces, se realiza la operación segunda componente a segunda componente. Estas son las segundas componentes. Segunda componente a segunda componente. Acá, segunda componente. Acá, si yo reemplazo 2 aquí, sería 4 menos 1, logaritmo en base 2 de 1, 0. Entonces tampoco no va. Acá, segunda componente, 2, segunda componente aquí, voy a reemplazar raíz de 7. 7 menos 3, 4. 4 es 2 al cuadrado. Logaritmo en base 2 de 2, 1. 2, me queda 2. 2. 2 arriba y 2 abajo, esto será 1. Y acá 3, la primera componente, 3. Acá arriba, segunda componente, entre segunda componente, este es 3. 3 por 3, 9, menos 3, 6. Entonces acá se pone el logaritmo en base 2 de 6. Logaritmo en base 2 de 6. ah, profesora, y acá era 1. ¿Ah? Este de aquí era 1. ¿En dónde? Aquí. ¿No es menos 1? No, es 1. Ya me equivoqué entonces. Era 1. Sí, Si es 1, entonces se agrega este también. Este se agrega también. Entonces acá iría desde abierto en menos 1, abierto en menos 1, hasta cerrado en 1 es. sí, sí, cerró en 1. Cerrado en 1. Entonces se agrega eso. Acá desde menos 1 a 1. Entonces desde menos 1 abierto hasta 1 abierto. Acá, abierto. Entonces acá va menos 1. Me faltan 2 pares entonces. ¿Cuáles serían los pares que faltan? Sería, no, 2 pares no, uno nomás. Este nomás. Este de aquí. Porque acá es abierto. En 1 es abierto, fíjense, y en menos 1 es, no, en 1 es cerrado, ¿no? Sí, es Acá. cerrado, cerrado. Acá es cerrado. Acá es cerrado, entonces acá sería menos 1. 2 pares me faltan, pues 0 y me falta 1. Acá es cerrado. Ya, ¿cuáles serían los pares? 0, 1, entre acá, menos 1. Esa es la segunda componente. Y el otro par que me faltaría sería en 1, porque es cerrado. 1, la segunda componente de 1, ¿cuál es? 3, ¿no? 3 es esta. Sí, 3 entre menos 1 también. Menos 1. Ahí está. Menos. Ahí está. Ahora sí, está completo. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran decir? Ustedes lo vuelven a hacer. Si quieren, tomen fotos y
Ya lo ordenan ustedes bonito. Voy a poner una raya aquí. Esto, punto y coma, y completa aquí. Y ya está. Y vamos a borrar este de acá, también va. Ahí está. Ahora sí, completo. Este es 1. Ahí está. Bueno, jóvenes, hasta aquí. Nos vemos mañana. Tómenle foto para que vuelvan a hacer esto. Acá está la redefinición. Vuelven a hacer este ejercicio y todos los ejercicios pues que corresponden al tema. ¿Ya?